Alternativas con Orlando Santoro y Maribel Abate. Buenas noches, estimados televidentes, sean bienvenidos a su programa Alternativas. Hoy con un tema muy interesante, ya que se aproximan, por supuesto, las elecciones presidenciales. ¿Por qué votar en estas presidenciales? Bueno, mucha gente está allí entre definirse si vale la pena ir a votar o no, y por ello contamos con un especialista en la materia, quien nos va a dar mayores luces con respecto al por qué es importante ir a sufragar. Así que buenas noches, Santoro, ¿cómo estás? Por supuesto tenemos al doctor José Salazar Marval como invitado. Estimada licenciada Maribel Abate, mis apreciadas y mis apreciados televidentes, de nuevo acá en tu programa Alternativa a través de la televisora regional Mira TV, canal 9 de Inter, y luego, por supuesto, nuestro canal de YouTube para el mundo. Sí, como decía Maribel, hoy tenemos la presencia de un calificado, destacado abogado que se ha residenciado en las últimas 2 o 3 décadas en los Altos Mirandinos, es uno de los mejores abogados en su materia contencioso administrativo, procesal civil, no solamente del Estado Miranda, sino de la República. Se trata de José Salazar Marval, muy conocido acá en los Altos Mirandinos. Él es abogado, profesor universitario, analista político, un amigo de hace muchísimos años, de esos 30 años. Mire, les puedo decir de memoria que es uno de los excelentes profesores universitarios del cual destaca la Universidad Bicentenaria de Aragua. Sus alumnos los han calificado como un docente magnífico y estupendo, resaltador de las instituciones venezolanas, y por eso pues se ha enervado pues en la palestra de la docencia y del litigio en los Altos Mirandinos. Él fue síndico, procurador del municipio de Huequepuro, fue uno de los mejores síndicos de los 21 municipios del estado Miranda, fue uno de los mejores síndicos que se ha conocido en la historia, fue presidente, fundador y presidente también de la Asociación Venezolana de Síndicos Procuradores. Además es excelente abogado que trata y gestiona la materia contenciosa administrativa. Hoy habíamos denotado la materia del por qué votar o por qué no votar. Es decir, no estoy diciendo que no vote, sino el tema era referido por qué votar como interrogante, o sin una respuesta, por qué no votar. Pero resulta que luego de eso, en la tarde, sucedió un acontecimiento del cual nuestro querido invitado, profesor y abogado José Salazar Marval, tiene mucho conocimiento en esta materia, en la materia constitucional, en la materia funcionarial, que no es otra cosa de lo que sucedió hoy en la Asamblea Nacional y todos sus consecuentes actos o inmediatamente anteriores o lo que va a suceder en el futuro. También lo vamos a analizar en esta primera parte. Muchísimas gracias al doctor José Salazar Marval por estar acá, gracias, ocupar un importante tiempo, y gracias a nombre de nuestros televidentes. Yo no sé si empezar la pregunta, Maribel, al colega, sobre qué sucedió hoy en la Asamblea Nacional. ¿Qué es un antejuicio de mérito? ¿Por qué los magistrados en el exilio? ¿Qué sucede con todo eso? Bueno, en primer lugar, buenas noches y agradecerle a Maribel y a tu persona por esta invitación a tu programa y tratar un tema que está ahorita de boga en Venezuela y sobre todo en la tarde de hoy, lo que se produjo en la Asamblea Nacional con esta decisión o este acuerdo de un acto administrativo dictado por la Asamblea Nacional electa en el 2015. Realmente habría que hacer un análisis en primer lugar de que lo que es un antejuicio de mérito. Un antejuicio de mérito no es para toda persona, específicamente está para el presidente de la República, para los diputados, para los magistrados y para los gobernadores y lo que establece en sí el Código de Orgánico Procesal Penal. Y creo que en su artículo 381. Fíjate. Pero, yendo al caso en concreto, ese es como un privilegio, es un juicio previo, como cuando voy a formar un acto administrativo en la administración pública, yo no puedo, o cuando voy a instituir un funcionario público, yo tengo que hacerle primero un acto de proceder para saber si realmente existe la motivación, si existe la violación de la norma por parte de ese funcionario público, para luego yo proceder a establecer, a cumplir con lo que está previsto en el ordenamiento jurídico venezolano, a la sanción o en este caso a la destitución del funcionario público o al presidente de la República, y que es el caso específico de hoy. De manera pues que lo que sí veo es que
lo veo como muy escueto, falta de formalidad. Ese acto administrativo, lo que pude ver esta tarde en el acuerdo de la Cámara, vamos a llamarla así también, de la Asamblea Nacional, no está motivado. Y los actos administrativos tienen que gozar de la motivación del acto mismo, para que mañana no sean atacados de nulidad. Pero lo que sí veo que también que me preocupa es que es continuar algo que ya había comenzado. Pero ¿quién lo comenzó? ¿De dónde proviene ese comienzo? Cuando lo que yo tengo entendido como abogado y profesor universitario y en este caso viendo la Constitución Nacional, ese antejuicio de mérito está facultado realmente la fiscal Luis Ortega Díaz para entablarlo o instaurarlo. No, yo veo que allí realmente el quien está autorizado es el fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela, que en este caso es Taret, ¿no? Pero también veo con mucha preocupación de cómo vemos cómo la ley se fue extraterritorialmente a otro país a tratar de encauzar a un ciudadano, en este caso al presidente Nicolás Maduro, para que se le aperture un procedimiento a ver si es culpable o no de los hechos cometidos según las pruebas que presenta Luis Ortega Díaz. Me parece que esto escapa ya de la esfera jurídica en ese sentido. O sea, es decir, que el hecho de que se esté haciendo fuera de Venezuela carece de legalidad a pesar de las presuntas pruebas que tiene la exfiscal Luis Ortega. Sí, y voy mucho más allá también. Yo creo que falta la validez del acto como tal. No podemos nosotros violentar el procedimiento, no podemos violentar un principio que está previsto en el Tratado de San José de Costa Rica, ¿no? Que es el de los derechos fundamentales del ser humano, como es el derecho a la defensa. Y en este caso el derecho a la defensa, que está previsto en la Constitución Nacional, se le está enjuiciando de un hecho cometido en Venezuela, pero en otro país donde no hay competencia. No sé si me dejo explicar en palabras más sencillas. Si aquí en Venezuela ocurrió un delito, la persona tiene que ser enjuiciada por sus jueces naturales, no por un juez extraterritorialmente. Ahora, si el delito es contra la nación, como lo está sucediendo aquí en Venezuela, pero lo cometió un funcionario de alta investidura, como el presidente de la República, pues tenemos que instaurar el procedimiento a través del fiscal general y pasárselo a la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia, y la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia establece cuál es el procedimiento a seguir para eso. El COP lo habla en materia penal para los diferentes funcionarios. Aquí no se cumplió con esto. Entonces no sirvió de nada hoy, este 17 de abril, los 105 a favor y los otros 2 en contra, ¿no sirvió de nada? No sé, no podría calificarlo de si sirvió o no sirvió. Lo que sé es que de lo que estoy opinando en este aspecto es que no está ajustado a lo que la normativa establece. Yo en este programa estoy actuando, como lo dijo muy bien mi colega Santoro, como abogado, como profesor instructor universitario para un alumno. Esta clase magistral sería de conocer si realmente se cumplen con los elementos probatorios, si realmente existen unas pruebas contundentes que conlleven a Nicolás Maduro a enjuiciarlo. Pero yo no soy el que tengo que hacer el análisis, eso lo tiene que hacer la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia. Y ellos tienen, Maribel, 3 cosas que decidir allí. La primera de ellas, cuando llegue el expediente, verán, si dicta un sobreseimiento de la causa. ¿Eso qué significa en términos sencillos? En términos sencillos es que no hay suficientes méritos para enjuiciar al presidente de la República, o no hay pruebas contundentes para enjuiciar al presidente de la República, y conllevaría archivar el expediente como segundo paso. ¿Y de eso se encargaría en todo caso el señor Tarek William Saab? O sea, en este caso la sala plena. Ajá. Pero también me falta el tercero. El tercero es que la sala diga, sí, hay mérito suficiente, fíjate. Si hay mérito suficiente, amigo Santoro, es cuando vamos ahora a ir a la Asamblea Nacional, remitir el expediente al fiscal general de la República para que continúe y dicte sus actos conclusivos. Pero también tenemos que tener en cuenta que debe ser autorizado por la Asamblea Nacional. Ahí sí juega un papel, un rol importante la Asamblea Nacional,
¿verdad? Porque ¿quién crea las leyes? La Asamblea Nacional. ¿Quién las aprueba? El presidente de la República. Va a haber un vacío de poder, ¿no? Además de haber el vacío de poder, la Asamblea Nacional, además de autorizar, tiene que estar preparada para llevar esas pruebas, suspender del cargo al presidente de la República. No lo va a hacer el Tribunal Supremo de Justicia, porque ella no va a dictar la medida cautelar. Lo va a hacer la Asamblea Nacional porque quedó comprobado de que si cometió o no cometió delito. Pero esto no se está cumpliendo. No, yo veo que hay mucha emoción. Yo no sé si decir la gran mayoría del venezolano quiere, mira, esto que suceda esto. Y otros que no quieren, por supuesto. O sea, estamos divididos en dos, Corea del Norte y Corea del Sur. Pero, hermano, tenemos que cumplir con el proceso, porque si mañana no cumplimos con el procedimiento, nos van a decir que es inconstitucional. Ahora bien, todo lo que usted ha explicado muy bien desde el punto de vista de los conocimientos como profesor y apegado a la ley, por supuesto, ¿qué pudiese hacer entonces la Asamblea Nacional que fue electa, porque esto hay que aclararlo, no la constituyente, sino la que fue electa en el 2015 por la mayoría de los venezolanos? ¿Qué pudiesen hacer entonces si la sala plena? La sala plena. Si la sala plena verifica todos los expedientes y decide que no es un elemento probatorio suficiente, que no tiene validez, ¿qué pueden hacer ellos entonces en ese caso? Pero en todo caso, fíjate, aquí hay una sentencia dictada recientemente, vamos a hablar así en esta forma, en junio del 2013, contra, en esa oportunidad era diputado Richard Mardo. Ajá. ¿No? Richard Mardo, Pedro Carreño solicitó el antejuicio de mérito ante la Asamblea Nacional, ¿ok? Pero para quitarle la investidura. Disculpe, doctor, sobre ese caso de Richard Mardo y sobre todo también el caso del antejuicio de mérito contra el presidente Maduro, las consecuencias, si es probable o no, vamos a seguir conversando, pero luego de esta pausa comercial. Ya regresamos con más de Alternativas. Continuamos con tu espacio Alternativas. Hoy tenemos como invitado especial al doctor José Salazar Marval, profesor universitario, analista político. Hoy estamos tratando el tema de lo que ha sucedido en la Asamblea Nacional, legítimamente electa por el pueblo, pero resulta que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia la ha declarado en desacato y obviamente a partir del 1 de mayo tenemos la Asamblea Nacional Constituyente, cuya función primordial es la estructura del Estado. Frente a todo eso también nos encontramos a que esta Asamblea Nacional legítimamente elegida por el pueblo el 6 de diciembre del 2015, pero posteriormente declarada en desacato y sin efecto, inclusive no gozan de sueldo o de estructura funcionarial, ellos, agotada que fue el periodo, como fue el periodo de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia dentro de sus funciones conferidas en la Constitución, elige y juramenta a un grupo de magistrados bajo postulaciones y formalismo. Claro, inmediatamente hubo pronunciamientos de parte del fiscal general de la República designado por la Asamblea Nacional Constituyente, que también que es legítima y quien está forjando pues la estructura jurídica, por lo menos cuando le conviene al Ejecutivo del país. Resulta que lo declara como un acto de rebeldía, como un acto de violación del orden público, y empieza una persecución de estos magistrados designados y juramentados, y ellos fueron en el exilio, están en el exterior. Creo que uno solo fue procesado. Y hay otro que es de la zona, muy bueno, que es de la zona, Manuelito, pero él no ha sido procesado, porque yo creo que él no se juramentó a la larga, ¿no? Y ve mucho este programa Alternativas de acá de los Altos Mirandinos. Pero resulta, y hay otro que es los Altos Mirandinos, que es Rubencito Carrillo también. El doctor Rubén Carrillo, pues nosotros no hemos sabido nada de él, solamente de esta información a través de los medios digitales, que aparece también suscribiendo esta sentencia dentro del cuerpo de los magistrados que se denominan magistrados en el exilio, ojo, no reconocido por la estructura jurídico-constitucional venezolana, no reconocido por el fiscal general de la República, no reconocido por la Asamblea Nacional Constituyente, por el Ejecutivo y obviamente
por el Poder Judicial. Obviamente, porque los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, nombrados por la Asamblea Nacional Constituyente, obviamente no reconocen a los magistrados que están en el exilio. Y los magistrados que están en el exilio, ¿verdad?, están ejecutando funciones que acá nuestro invitado nos dice que en todo caso violenta el principio de la territorialidad, pues están extraterritorialmente adjudicándose funciones de la magistratura, funciones judiciales, como es el caso que nos ocupa, por ejemplo, recibir de la otrora fiscal general Luis Ortega Díaz, que también tiene un proceso que inicialmente penal. Ella le presentó a los magistrados en el exilio una solicitud de antejuicio de mérito basado también en unos artículos constitucionales a esos magistrados. Esos magistrados acuerdan en lo que ellos consideran en conformidad el 11 de abril, en el mes de abril del 2017, envían una comunicación a la Asamblea Nacional con sede acá en el Palacio Legislativo en Caracas, donde solicitan la deliberación de la continuación, y ahí donde hay también un relatito extraño, no sé si es inicio de procedimiento o continuación. Ellos se refieren a la continuación que ya esta misma Asamblea Nacional venía investigando, venía aseverando sobre el Ejecutivo, nada más y nada menos que el Ejecutivo Nacional, que es el primer funcionario del país. Claro, ¿qué sucede hoy? Pues fue votado a favor, ¿verdad?, en una serie de decretos que están siendo analizados por nuestro invitado y que tiene unas críticas severas que en todo caso, ¿verdad?, no cumplieran funciones, es lo que vamos a analizar ahorita, internamente, porque la Asamblea Nacional Constituyente tiene su función estructural, eso y el Poder Judicial pues lo cumple dentro del principio de la autonomía de poderes, ¿verdad?, que también ha sido muy cuestionado en el país. Y antes de irnos al corte, dando toda esta estructura, lo que hice fue una conclusión de una exposición muy buena, muy didáctica. Él nos comentaba de que ya la sala del Tribunal Supremo de Justicia había sentado jurisprudencia en el caso de Richard Mardo, ¿verdad?, que fue impulsada por Pedro Carreño en su oportunidad, y ahí nos establecía cuál era la fórmula, y que en todo caso la fórmula y procedimiento ante juicio de mérito ha sido también violentado. Ahí quedamos, ¿verdad, mi querido profesor Marval? Bueno, sí, y en la pregunta de Maribel, que era muy interesante, qué hacer ahora, también, claro. Cuando fuimos a la pauta, a la pauta publicitaria, ella me preguntaba de qué hacer ahora, o sea, de la Asamblea Nacional. Exacto, ellos pueden apelar, pueden utilizar otros recursos desde el punto de vista jurídico y saber también qué trascendencia internacional tiene toda esto que se está aplicando. ¿No? Justamente muy cercano a las elecciones presidenciales. Sí, es muy cercano a las elecciones presidenciales, pero fíjate bien, si la Asamblea Nacional hubiese cumplido con el requisito esencial, como era instruir las pruebas, llevar el expediente con las pruebas, no íbamos a analizar, sino las pruebas contundentes realmente del delito cometido por el alto funcionario, para no caer en nombres, ¿verdad?, debió llevarlo al fiscal general de la República para que sea el que a través de la acusación o a través de la apertura del procedimiento lo llevase hasta la sala plena. Aquí tengo entendido que ha sido Luis Ortega Díaz, la exfiscal general de la República, en un juicio que se instauró en Colombia, como lo decía muy bien el doctor Santoro, con unos magistrados, que entre ellos tenemos un gran amigo y conocedor porque son abogados y es del foro. Fue dictaminado de que merecía ser enjuiciado por la fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz. Creo que el término está mal utilizado porque no es la fiscal. Aquí en esta Cámara le decía yo a Santoro que el fiscal general de la República, hoy por hoy es Tarek. Entonces quiere decir que los actos dictados por Tarek, las acusaciones hechas por la fiscalía, no tienen ninguna validez porque la fiscal es Luis Ortega. No, todo lo contrario. Los que son actos, los que son válidos, son los de él. No voy a entrar en detalle que si la Asamblea Nacional Constituyente lo nombró, que si el presidente lo nombró, que si es legítimo o no ilegítimo la Asamblea Nacional Constituyente. No, pero todo lo que está sucediendo en la Fiscalía General de la República tiene el principio de derecho administrativo de la legitimidad del acto. Proviene de una persona que no está ni siquiera usurpando funciones, que si no está nombrado.
por la investidura presidencial. En este caso, Luis Ortega no tiene esa investidura. Exacto. Entonces, es ilegítimo los actos administrativos dictados por ella. Es más, yo le hacía un análisis a las declaraciones de Taret y él decía que el acto era nulo. Yo, como abogado y profesor universitario de Derecho Contencioso Administrativo y la materia administrativa, yo no digo que sea nulo, porque la nulidad de un acto administrativo tiene efecto. Y en este caso, por eso hay que explicar muy claro, el acto no existió nunca. Es que eso traído de Colombia, ese paquetico traído de Colombia para acá y ponerse a la orden aquí a la Asamblea Nacional, eso no existió como tal. Pero esto tiene un efecto diferente, pues. No sé si me dejo explicar que tiene un efecto diferente a una nulidad. Claro, pero entonces le voy a reformular la pregunta. ¿Está la Asamblea Nacional realizando los pasos realmente que deben de hacer desde el punto de vista legal para lograr este antejuicio de mérito? ¿Están haciendo lo correcto o una vez más, digamos que hay ciertas equivocaciones y a nivel de show mediático tiene una consecuencia para hacerle creer al pueblo algo que no es? Yo creo que desde el punto de vista constitucional, tal como está pautado acá, podría ser, no es que debe ser, podría ser. El problema está en que es muy profundo, pues, llegar a un tema, a lo hondo de este tema, ¿no? Cuando nosotros vemos que esto se trata de un acto administrativo. Cuando tú llegas y detienes a un ciudadano en flagrancia, hay un acta policial. Esa acta policial, ¿verdad?, va al funcionario y tiene que, no digamos motivarla, sino decir, narrar de qué fue lo que sucedió allí para que pueda imputar el fiscal. Cumplir ciertas formalidades para que no sean anuladas. Anuladas. Pero en este caso es administrativo, ¿no? Donde realmente tiene que cumplirse con los procedimientos como están establecidos. Yo creo que la Asamblea Nacional se apuró, o sea, se precipitó a hacer esto. Oye, yo sé que cuentan con buenos juristas, porque me consta que cuenta con buenos juristas, y vemos para cualquier estudiante de primer año de Derecho Administrativo, vemos cómo el acto administrativo no está motivado, falta la motivación. Sí, debió ahondarse 18, más. la LOPA ahí está cuestionado. Sí. Exacto, está cuestionado, doctor. Además, yo digo que muchas veces yéndonos a la LOPA, como tú lo dices, en el artículo 19 de la LOPA habla de la imprescindencia total y absoluta del procedimiento legalmente establecido. Eso es motivo de nulidad, ¿verdad? Pero no, aquí no se trata de buscar la nulidad a lo de la Asamblea de hoy, sino a lo que dijo Luis Ortega y a lo que hicieron en el exterior. Si es verdad que ese principio de territorialidad, esa decisión que tomaron allá, o sea, yo fui enjuiciado en otro país, en Perú, pero no se me dio el derecho a la defensa, no se me oyó, nunca fui oído, y tengo un derecho de escucha, y no se me está respetando. Y lo traen a Venezuela y dicen, bueno, ahora ven acá, condenen al doctor Marval a 20 años de prisión. Eso no puede ser, porque aquí están violando todos los principios elementales, los derechos fundamentales del ser humano para su defensa. Y me haces recordar algo. ¿Tú recuerdas el juez Garzón de España? El juez Garzón de España, él iba directamente desde su tribunal en Madrid, iba y enjuiciaba en Chile y enjuiciaba en Argentina. Él hacía algo muy parecido, pero parece que el órgano, él le daban competencia internacional, los órganos internacionales de la justicia, y la ONU le dio también algún tipo de competencia, hasta que algunos juristas latinoamericanos, por cierto, empezaron a cuestionar, basado en tu mismo adagio que hoy nos expresa. Ahora, ¿no será, doctor Salazar Marval, que lo que se busca es la interpretación, la motivación, despertar algún interés a nivel internacional con todo esto, llevarla a una especie de juicio, más que todo, de derecho internacional público, de comentarios, de consideraciones, a nivel de la ONU, a nivel de la Organización de los Estados Americanos o a nivel de algunos países del sur? No, a lo mejor buscan este tipo de motivación, porque operar el Estatuto de Roma o la Corte Internacional de Justicia lleva cierto tipo de formalidades. Por ejemplo, esto que nos indica, y disculpa si también analizo contigo, si hay quebrantamiento de formalidad en el orden interno, ya se cae por su propio peso ante la Corte Internacional de Justicia. A lo mejor lo que se busca es el interés de opiniones a nivel de todos los países de la Organización de Naciones Unidas, no todos, porque ahí vimos que en la reunión interamericana que se produjo en Perú, hubo países e inclusive organizaciones
que le dieron entrada ONG juveniles que defendían pues la posición no solamente del gobierno de Maduro, sino del gobierno boliviano y el gobierno de Nicaragua. No sé qué opinas tú. Bueno, esto hoy tuvo un impacto como el impacto de la cumbre, pues si voy o no voy al presidente, si lo dejan entrar o no lo dejan entrar. Y en este caso hay una expectativa mundial, vamos a llamarla así también, por la decisión tomada en Colombia y traída a Venezuela. Y esto ha causado lo que llamamos nosotros, pues en el argot común venezolano, una ronchita que está allí, latente. Y sí, verdad, va a causar un impacto, pero el impacto es desde el punto de vista comunicacional de estas instituciones que tú hablas. De hecho, discúlpame, y válido lo que acabas de decir, el decreto de hoy, pues eso fue un acuerdo de la Asamblea Nacional, habla del hecho notorio comunicacional. Público y comunicacional. Exacto. Público y comunicacional. O sea, ¿es relevante esto? Bueno, el problema del hecho notorio público y comunicacional es que cuando se da en una localidad o región y está expresado en la prensa nacional, ya sea por estos mismos medios que estamos viendo audiovisuales o redes, ¿verdad? Va a servir como un medio probatorio. Si los hechos comunicacionales, notorio y público no se prueban, porque ya está a la luz pública. Eso es lo que quiere diferenciar. No sé por qué utilizaron en la Asamblea, o sea, dentro de la semántica jurídica, en los términos jurídicos, un hecho notorio y público y comunicacional, lo que sucedió en Colombia. Bueno, entonces también podríamos decir que en Colombia la FARC... Y las empresas Odebrecht y los contratos... Ajá, exacto. No sé si tenía... Aparentemente la exfiscal le habría llevado algunas pruebas de cuando ella ostentaba esa función. Ahora... ¿Por qué no lo hizo antes? Eso te iba a comentar. ¿Habría una omisión por parte de la fiscal? Si hubo o no hubo omisión por parte de la fiscal, vamos a seguir analizando este tema y estamos pendientes también para las personas que se preguntan en casa, ¿valdrá la pena ir a votar ahora cuando las presidenciales, sí o no? Eso lo vamos a descifrar después de esta pausa comercial. Ya regresamos con más de Alternativas. Continuamos con tu paso Alternativas. Hoy tenemos la presencia del doctor José Salazar Marval. Estamos tocando el tema de este antejuicio de mérito que fue acordado por la Asamblea Nacional, que, por cierto, la Sala Constitucional le cesó sus funciones por desacato, y además fue también un oficio enviado por una sentencia de los magistrados del Tribunal Supremo en el exilio, que obviamente el Poder Judicial, la Asamblea Nacional Constituyente, la Sala Constitucional y el Ejecutivo y todo el campo estructural ejecutivo dice que son, por el contrario, sus funciones son nulas y que son perseguidos desde el punto de vista de la investigación penal venezolana. O sea, todo este desorden ha despertado una gran curiosidad dentro del campo de derecho internacional público. Yo me imagino que todas aquellas estructuras de materias de pre y posgrado en el campo de derecho internacional público latinoamericano deben estar tocando este tema, así como lo estamos tocando nosotros hoy con el profesor José Salazar Marval. Y antes del corte hablábamos de lo siguiente, un tema que también nos hemos preguntado siempre. La exfiscal, que la Asamblea Nacional presente, y los magistrados en el exilio le dan funciones aún de fiscal, llevó pruebas del caso Odebrecht contra el Ejecutivo, que nace o hace engendrar todas estas instituciones, legítimas o no legítimas, no lo decidimos nosotros en realidad. La gran pregunta que le hacía Maribel es, bueno, pero ¿y por qué no lo hiciste durante tu cargo? Porque si tienes la prueba es porque te llegaron como fiscal general de la República de parte de todos fiscales e investigadores durante tu cargo y te la llevaste. Porque no actuaste en tu cargo. Así habíamos quedado antes del corte. Salazar, ¿qué opina? Bueno, miren, en ese aspecto, yo creo que de la materia de pruebas, la doctora Luisa Ortega Díaz, no puedo afirmar de que realmente ya tenga las pruebas porque no las he visto ni las ha presentado públicamente. Lo que sí sé es que ha pecado por omisión. Ha pecado por omisión por cuanto ha sido una cómplice prácticamente en esto de denunciar si es que existiera el hecho como tal, porque también hay que ver si ese hecho es un hecho cierto, ¿no? ¿Cómo sabemos nosotros acá los venezolanos, los que estamos aquí en este pedacito de tierra, de que esas pruebas no fueron manipuladas, que esas pruebas no fueron preconstituidas? Ya eso le tocará
a los tribunales a analizarla. Creo que la doctora Luis Ortega pues debió hacerlo en nuestro país, respetando aquel principio de Montesquieu pues, de la separación de los poderes y de la cooperación de los poderes también entre ellos mismos, acudiendo al Tribunal Supremo de Justicia, o en este caso a la Fiscalía General de la República, para abrir el procedimiento tal como sucedió en Brasil. Aquí no, aquí vemos, es como el vaquero persiguiendo al caballo para tratar de alcanzar la carreta, ¿no? Pero es decir, no vemos que se hace, pero después que me quitaron el cargo, después que no tengo la investidura. Se ve algo así como, no es muy jurídico y no es muy práctico tampoco hoy en día ver ese tipo de actuaciones. Pero en el caso de que fuesen ciertas, independientemente de que ya no está en el país, desde el punto de vista legal, ¿se puede hacer algo aparte de lo que ya están haciendo? Bueno, desde el punto de vista legal, todo está aquí previsto. Claro que se puede, está previsto acá. El problema es quién lo hace y qué resultado se va a obtener. Todos sabemos qué resultado va a dar. Sí, esa es la gran expectativa. Esa es la gran expectativa. Y ahí sí fue un análisis debidamente institucional. Ahora, con respecto a todo lo que analizamos hoy, vamos a la otra parte del tema. Viene un proceso eleccionario ya, a un mes. Un mes exactamente, el 20 de mayo, bueno, un mes y unos días, el 20 de mayo del 2018, nada más y nada menos, viene el proceso de elecciones a presidenciales. Que sin embargo hay que hacer notar algo a través de las redes sociales. Hay olas de rumores, porque esos son olas de rumores, que en todo caso se suspenderían dichas elecciones, que no serían para mayo. Pero hasta el día de hoy el CNE... Pero hasta el día de hoy el CNE... Sin embargo, tampoco hemos visto una campaña por parte del Consejo Nacional Electoral, aparte que sea como en otras elecciones, ¿no? Eso también llama la atención desde el punto de vista comunicacional. Claro, lo que sí es importante es que el CNE, desde su presidenta, que por cierto está dando un recorrido internacional demostrando la transparencia del órgano electoral venezolano, que es un poder, el poder electoral, el quinto poder. Pero ella dio instrucciones reglamentarias sobre cómo iba a ser el proceso y prohibió a los medios hablar de promover campañas de no votar, ¿verdad? Y es verdad, me parece muy bien, no podemos promover campañas a través de los medios de comunicación dentro del marco de la ley de responsabilidad social, hacer campañas de no votar. Entonces eso me hizo hacerle unas preguntas tras cámara a nuestro invitado y él me dijo, no, vale, yo tengo un criterio y tengo unas reuniones que se han hecho haciendo un balance, por qué no votar y por qué votar, gráficamente hacer este balance y me da un resultado positivo al por qué votar, al por qué sí votar. ¿No es así? Eso es correcto. Okay, entonces, pero eso de acuerdo a qué, alguna encuesta, o sea, ¿en qué se basan esos gráficos que dieron ese resultado? ¿Cuál te refieres? a sí votar. A votar. A votar, bueno, mira. Yo creo que la situación país es la que nos está llevando a nosotros a tomar una decisión como ciudadanos. El derecho de votar no es que a mí me lo tiene que dar un lineamiento político, no es que ningún líder de la oposición o del PSUV me tienen que dar a mí el alineamiento, al Partido Comunista, como se llame, de por qué yo tengo que salir a votar y por quién debo votar. Ese derecho fundamental del ser humano o del venezolano como tal está previsto en el artículo 63 de nuestra Carta Magna, al establecer que el sufragio es un derecho y se ejercerá mientras votaciones libres, universales, directas y secretas. Y la ley garantizará ese principio. Yo creo que sí hay condiciones en Venezuela para ir a unas elecciones, de postergar la fecha. Aquí yo me acuerdo, yo no lo viví, lo sentí porque estaba en el país, cuando nuestro expresidente de la República, Hugo Rafael Chávez Frías, falleció. Aquí se convocó a unas elecciones y no tardaron más de 45 días para crear todo un sistema electoral y un programa electoral para elegir el presidente de la República. Distinto sería para elegir a un diputado, senador, concejales, alcaldes, ¿no? O consejos legislativos, regionales, parroquiales, como existían anteriormente. Yo creo que sí hubo tiempo. Aquí lo que pasó fue lo siguiente: hubo una sorpresa a los opositores, a lo que llevan los líderes opositores, porque la oposición somos todos, en todo caso, sean de aquel lado o lo otro, porque mañana si llega a entrar Bertucci, que es el presidente de la República, pues el chavismo o el madurismo se convertiría en opositor. Entonces sí tiene que haber siempre ese equilibrio dentro del proceso electoral. Pero en este caso no hay equilibrio. ¿Pero estás apoyando a Bertucci? Bueno, no, yo no apoyo a Bertucci, yo soy católico. En este caso,
no es que esté apoyando, yo estoy decidido a votar y te voy a explicar por qué. Sí, fue un ejemplo. Sí, las razones de votar se debe a que todo el mundo se queja. Las personas dicen, mira, tengo problemas, es que mira, si el agua no hay agua, que si los precios, que si los alimentos, que no voy a apartar la inseguridad. Porque decía esta mañana, ayer en el foro donde yo estaba, decía que muchas veces la inseguridad, había por allí una teoría de Fidel Castro, donde decía que era necesaria la delincuencia, porque así que los policías trabajaban y los jueces comían. Imagínate tú a dónde estamos y qué es lo que nos han llevado. Entonces nosotros vemos que si tú no vas a votar, pues esto continuará, porque legítimamente al inscribirse 2 o 3 candidatos como los hay, y quizás más, que a lo mejor se postularon para la presidencia de la República, es un acto administrativo, se está legitimando, se está convalidando. ¿Qué pasaría en Venezuela si mañana, yo no parto de esta teoría, si mañana es Bertucci, como tú lo acabas de pronunciar ahorita, este ciudadano, gana las elecciones? ¿Se le dejaremos de ser católicos, cristianos, o qué nos convertiremos? Entonces, están dadas, no sé si las condiciones para ir a votar, que es un tema diferente al querer votar, porque yo quiero un cambio en el país. Yo no quiero, que, por ejemplo, ahorita en mi caso particular, que mis hijos estén en el exterior porque no puedan ejercer sus profesiones en Venezuela, porque no hay campo, o el sueldo que tienen, vengarían mis hijos aquí en este país, no alcanza ni siquiera para acceder a un cartón de huevo. Porque Doctor, yo le voy a poner un ejemplo así sencillito que me lo va a entender todo el mundo en la casa. ¿Qué pasa si una mujer está soltera y tiene 5 pretendientes, pero no le gusta ninguno de los 5 pretendientes? Entonces tiene que casarse a juro. Bueno, en este caso, la persona... en el caso político, o sea, le doy es como un paragón lo que estoy haciendo, que se entiende. En el caso de la política actual en Venezuela, tenemos al actual presidente que quiere ser reelecto, tenemos al señor Bertucci, tenemos a Falcón y entre otros, ¿no? Pero los más sonados son esos. Hay parte del pueblo que es favorable a Bertucci, otros a Falcón y otros al presidente Maduro. Pero también hay un sector que dice, no me gusta ninguno de los 3, entonces, ¿qué hacer en ese caso? Bueno, fíjate, tú tienes 5 novios y ese es un derecho que tú tienes a escoger, ¿no? ¿Cuál de esos 5 novios te gustaría? Pero para si ninguno cumple con las condiciones y la mujer dice, bueno, me quedo soltera de por vida, o sea, traspolándolo a la política. Bueno, mira, ¿Qué se pudiese hacer en el caso de los que quieren ir a votar? Perfecto. Pero los que dicen no me gusta ninguno de los candidatos. Pero es que los que dicen que no les gusta ninguno de los candidatos, yo no comparto esa tesis, sino ellos lo que dicen es que no están dadas las condiciones para ir a votar porque el CNE es tramposo, que el CNE, esa la trampa está montada, pero nadie me da una prueba. En el foro de ayer yo le decía, bueno, dame una prueba contundente que me convenza a mí, mira, esto pasó. Estuvimos en una oportunidad en la situación del análisis de la pérdida de la investidura, vamos a decir, de la elección de Enrique Capriles Radonqui, y perdió por 1%. Pero yo nunca vi a la gente de Enrique Capriles decir, mira, ven acá, pero es que se perdió porque aquí se cometió fraude previsto en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. Se cometió este delito electoral. No los vi nunca, jamás. Aunque el gobernador de Bolívar sí lo hizo y llevó aparentemente unas pruebas ante la sala y creo que no hay pronunciamiento, ¿no? No hay pronunciamiento, que ese es el otro problema que se presenta. ¿Qué hacer después del 21 si perdimos las elecciones? Se perdieron las elecciones en Venezuela porque no se fueron a votar. Pero casi muy poca gente se imagina el otro escenario. ¿Y si se gana? Claro. Entonces, por no casarte, se murió ese novio y ese novio te iba a dejar una herencia, que es el legado que nos están dejando a nosotros. Es un país que está destruido, es un país que no podemos ejercer nuestra profesión dignamente, los profesionales se están yendo, los jóvenes, creo que esto es muy importante, oíste, discúlpame, claro. Los jóvenes se están yendo. Yo tengo un hijo graduado en esta Universidad Bicentenaria de Aragua y quiero contar esta anécdota porque me llamó la atención, fue una reflexión muy grande. Muchacho cum laude, por cierto, excelente, como el papá. Gracias. Sí. Entonces resulta que pasamos por una inscripción que se está haciendo en un partido político en una plaza Bolívar, ¿no? Y me decía, mira, de alguna manera todos estos que están allí, alguna vez en su vida pertenecieron a Acción Democrática, a COPE y a otro partido político. Pero ellos no me permiten a mí como jóvenes realizarme en el país, porque no me dan la oportunidad. Y la oportunidad está con un cambio de gobierno. Ahora, ¿cree usted, doctor, que en el caso de ser reelecto el presidente
por la mayoría que quiera ir a votar, o que resulte ganador Bertucci, que bueno, hay muchas críticas también al respecto. Le hemos colocado a Bertucci como un ejemplo, ¿no? Ajá. Obviamente O a Henry Henry está Falcón, quejado. que muchos dicen que realmente no es ningún opositor, sino que realmente ha presuntamente negociado. ¿Usted cree que de ser reelecto cualquiera de ellos, o mejor dicho, de ser electo, o de ganar nuevamente el presidente Maduro, cambiaría la situación en Venezuela? Bueno, mira, ¿Mejorarían las cosas? yo creo que si te casaste con uno de los primeros novios, ¿no? Y te fue mal, yo creo que tienes que cambiarlo. Yo creo que las cosas van a continuar igualitas, porque no creo que, o peor, porque aquí no hay un entendimiento para la persona, para el público, para saber qué es un mandatario, porque esa es otra cosa, esto es interesante, saber qué es un presidente de la República, de qué se ocupa el presidente de la República. No está dando bequitas y bonitos y tal y qué sé yo, sino el presidente de la República, el que es electo, va a ser electo en el futuro presidente de la República, tiene que estar basado en el principio del bien común. Vamos a ver si sobre ese bien común que todos deseamos, ¿verdad? De tener luz, agua, buen sueldo, etcétera. Vamos a seguir hablando, pero centrados en que si hay que ir a votar, vale la pena ir a votar ahora en las presidenciales, pero después de esta pausa comercial. Continuamos con tu programa Alternativas ya en la última sección de este espacio que en esta oportunidad analizamos el tema de por qué ir a votar en estas elecciones presidenciales convocadas por el órgano electoral para el 20 de mayo. Tenemos presencia del doctor José Salazar Marval. Pero vamos a hacer también la acotación de lo siguiente, es que también los electores en Venezuela, desde la Constitución del 99, el ejercicio del voto es un derecho. Antes era también un compromiso y era un derecho. Es más, se sancionaba por el hecho de no acudir al voto. Ahorita es una opción, es un derecho, una garantía constitucional, es una opción ciudadana, democrática, lo han llamado una fiesta democrática, y es un derecho constitucional que muchos países de repente no lo tienen de manera tan directa como lo tenemos en Venezuela, aún si se puede decir así. Obviamente puede elegir cualquiera de nuestros televidentes, pues, la opción del presidente Maduro, que tiene la posibilidad y la potestad de reelegirse, ¿verdad? Por cierto, de manera indefinida por una sentencia de la sala, y la opción de otros candidatos que también se han mostrado ni siquiera como independientes. La mayoría, no la mayoría, todos, el resto de los candidatos se han lanzado como opositores al gobierno de Nicolás Maduro, obviamente el candidato Nicolás Maduro, y que inclusive han ido ante la Organización de las Naciones Unidas y otras organizaciones públicas internacionales a pedir una garantía. Entonces hay como una discrepancia en lo que se llaman oposiciones venezolanas. Sin embargo, para nuestros televidentes que se han confundido, porque si nos confundimos, nosotros o los periodistas que manejan la información a diaria, o los abogados que manejan las leyes a diaria, estamos todos confundidos. ¿Qué quedarán del televidente que recibe información de diversos tipos, digital, televisiva, expresa, por la radiodifusión, imagínate tanto? Entonces, ya concluyendo en esta última parte, ¿qué alternativa se le presenta al electorado a nuestros televidentes? Conclusión, ¿debemos ir a votar? Mira, te repito, yo estoy convencido de ir a votar. Antes quería decirte que durante muchos años he llevado una derrota, como 32 años, con un equipo llamado los Tiburones de La Guaira. Y sin embargo, persiste, ¿no? Y insiste en a ver si logramos un campeonato. Nosotros tenemos una lucha aquí hace 20 años. Y esa lucha es de querer cambiar esta estructura del Estado como tal. Ojo, que la estructura del Estado como tal. Pero no cambiar un gobierno por la fuerza, ni mucho menos. Tienes una oportunidad preciosa en este momento, ¿no? Te la están brindando. No sé si el candidato es de mi agrado, de mi gusto, de mi color, ¿no? Pero lo único que sé es que si este candidato que llega a ganar las elecciones, llámese Henry Falcón, o llámese Bertucci, o en el caso de la oposición, yo lo que tengo que hacer es, como ciudadano, hacerlo cumplir con esta Constitución y estas leyes que están allí. Yo tengo referendos revocatorios. No sé si mañana pasado ese candidato puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente y derogar esta asamblea que está ahorita, esta ilegítima asamblea que se ha venido cuestionando
por su forma de actuar. ¿Tú aseveras que es ilegítima la Asamblea Nacional Bueno, Constituyente? Yo no me atrevo a aseverar de la ilegitimidad de la misma. Lo que sí sé es que si fue legítimamente creada, no cumple con el rol para lo que fue nombrada. Seguimos con los precios altos, no hay control de precios, no hay servicios públicos que sirvan en este país. Pero entonces vamos a continuar. Me preguntaba Maribel que entonces si era electo el presidente de la República nuevamente, como y valga la redundancia, por presidente de la República, esto podría cambiar. No, esto no va a cambiar nada. Esto es lo que podría empeorar. Yo no voy a esperar un milagro del petro, un milagro de estos que cuando yo tuve dinero y tuve el petróleo a 100 dólares, cuando tuve los dólares en el país que se lo llevaron, que se lo robaron y lapidaron, no hicimos nada, menos ahora pretendamos que va a venir un Mesías y nos va a arreglar la situación. Que por cierto, el fiscal Taren Williams pues, tiene en procesamiento más de 100 personeros del alto gobierno en el campo del petróleo, ¿verdad? Que se le encontraron cualquier cantidad de miles de millones de dólares y estaban esperando un proceso de repatriación de ese dinero para... Es decir, que ha funcionado de alguna manera eso, que oficialmente se ha declarado que sí se despilfarraron el dinero y que están en el exterior. Pero ¿qué sucedió con todo eso? ¿Podrá haber una continuación? Sí, en el caso de que gane el presidente Nicolás Maduro. ¿O alguna continuación de esa investigación en el caso de que gane algún otro candidato? Bueno, en cuanto al presidente Nicolás Maduro, el problema de acá es como la cocina nuestra. O sea, este gabinete lo cambian constantemente, pero lo que hacen es rotarlo, ¿no? Okay. Yo creo que sí habemos hombres preparados, mujeres preparadas en todo caso, y jóvenes preparados para asumir la responsabilidad y llevar adelante un país. Yo creo que sí se va a necesitar de todo el mundo. Esto es como cuando el presidente Rafael Caldera, esto es una convergencia. Aquí tenemos que unirnos todos, las universidades sobre todo, es un factor muy importante de que las escuelas de derecho, de economía, de política, estén unidos como factores de medicina mismo para poder, sí. Claro, y contamos también con unas fuerzas armadas que deberían apegarse un poco más al pueblo, en el sentido, si se llaman fuerzas armadas, la parte civil militar, ¿no? Apoyarnos, no en el sentido de las armas como tal, sino el apoyo logístico, pues, porque sí lo tiene, para brindarle una satisfacción a este pueblo, porque aquí nadie es dueño de nada, como la canción. ¿Dueño de qué? Entonces, pareciera ser que cuando se llega a la presidencia de la República, bueno, yo soy el que mando, yo soy el que dispongo, porque fui electo, pero ven acá, pero ¿con cuántos votos fuiste electo? ¿Con cuánto es tu posición? Porque tiene que haber siempre esa parte de esa equidad y esa igualdad dentro del derecho Fue un error a su juicio por parte de la oposición, y cuando hablo de la oposición hablo de estos líderes que en algún momento estuvieron en el tapete y que después por la antigua MUC, que ahorita son el Frente Amplio, que por uno u otro motivo unos no pudieron lanzarse, otro está preso, etcétera. Fue un error no haber colocado y ponerse de acuerdo realmente entre ellos y haber colocado a un candidato con las suficientes fortalezas como para que el pueblo saliera a votar a pesar de las condiciones y tener el actual Consejo Nacional Electoral del que disponemos. Bueno, mira, esta pregunta tuya vuelve a ser interesante por lo siguiente. Yo ayer en este foro que estaba, una persona muy conocida acá en los Altos Mirandinos, de nombre Georgina, tú te pones, nos decía de que esto fue el fracaso. Nosotros no tenemos por qué ahorita la situación en que estamos, no estoy hablando de la época pasada, estamos hablando de abril a mayo 2018. Estos líderes se equivocaron. Estos líderes, que entre comillas, que se llaman líderes de la MUC, yo creo que ya no tiene nadie quien los siga ni los obedezca. Te voy a decir por qué. Mire, un planteamiento de ayer, muy interesante. Oímos cuando parece ser que dirigente acá de los Altos Mirandinos le dice, mira, yo no voy a votar, pero yo te recomiendo que si tú quieres votar, vota por tu cuenta, pero nosotros el partido político, la línea que llaman ellos, la línea política es no votar, pero si tú lo quieres obedecer, lo obedeces y quedas libre. Ahí fue donde digo, ¿por qué votar? Le decía a ellos ayer, porque estamos en un espacio pequeño, bueno, nosotros nos podemos reunir en la Plaza Bolívar, ¿por qué no? No, también tenemos derecho igual que todos los demás, claro, los partidos políticos. Yo le decía, mira, ustedes tienen que sublevarse contra sus organizaciones políticas y abran las puertas de las casas de los partidos políticos. Hagamos foro. ¿Quién hizo el foro? Disculpe, yo quiero que nuestro televidente lo sepa. Este foro fue convocado por
un grupo de la parte del partido COPEI, de Avanzada Progresista, del Movimiento al Socialismo, de otros grupos políticos que están aquí en Los Teques. Y COPEI está sumamente dividido con respecto a votar y no votar. Yo sé que, por ejemplo, Enrique Mendoza, como coordinador de Miranda, está llamando a sus mirandinos a no votar. Del otro COPEI no oficial, no sé. ¿Tú perteneces a cuál COPEI? No, ahora me va a disculpar, yo tengo que decirlo públicamente. Claro. Ahora la confundida soy yo con este foro. O sea, la oposición diciendo ahora que sí hay que votar. Sí hay líderes políticos, sí, te lo puedo afirmar. Y están diciendo, y creo que por ahí hay uno, de que muy pronto irá a salir a la luz pública, ¿no? Ayer nos decían de que su partido político, bueno, como todos, lo componen la B de Victoria, ¿no? Y la justicia que se impone. Es decir, específicamente, chica, te voy a hacer claro. ¿A qué se debe este cambio? Ajá, ¿por qué? ¿Por qué algo está pasando. ¿Por qué ese salto a la talanquera? Algo está pasando, las lluvias se están adelantando. O sea, le dicen que no hay luz porque no hay lluvia, no hay agua, pero Dios dijo, mira, aquí está el agua. Entonces el problema de las fallas del hombre, del ser humano como tal. Yo creo que está habiendo una reflexión, había una reflexión ahorita de conciencia, de decir, mira, vale. Pero no fue que se reunieron tras cámara y llegaron a acuerdos, no. Yo no creo que se estén reuniendo, es que la gente le está pidiendo, es como cuando tú tienes el Día de la Virgen del Valle, ese fervor de que tú quieres que todo cambie, que haya fe, de que todo marche bien. Tu chica vas a la mesa. Entonces ya ese líder, ese cura, tiene que invitar ampliamente. Este es el caso del político. Llegamos a la conclusión. ¿Alguna red social que puedas indicar a nuestro televidente? ¿Algún medio de comunicación que te quieran hacer alguna pregunta? Bueno, mira, solamente tengo ahorita el correo electrónico. Pues. Sí, ¿cómo es el correo? Es escritorio jurídico Salazar Marval. Escritorio jurídico Salazar Marval. Salazar Marval @hotmail.com. @hotmail.com. Escritorio jurídico Salazar Marval @hotmail.com. Y abogado Marval @gmail.com. Abogado Marval con B de Venezuela @gmail.com. Bueno, hemos llegado al final, nos hubiese gustado seguirle preguntando tantas cosas. Un programa para 3 horas. Sí, señor. Ustedes en casa deciden en base a lo que escucharon hoy, claro, en base a lo que ustedes viven a diario, ven en sus casas, en la calle y bueno, toman sus decisiones, porque acá estamos nosotros cumpliendo con la parte comunicacional, claro, de informar, pero la decisión es de cada uno de ustedes. Mil gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias, Santoro. Nuestra invitación se extiende para una próxima oportunidad, un programa especial de Alternativas. Gracias, hasta entonces y Dios los bendiga.